Yo fui redimido de la pobreza, o de la maldición de la pobreza, mejor. Libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire, yo le voy a decir algo con lo que quiero empezar. La pobreza es una maldición. No, voy por acá. La pobreza es una maldición. No, voy por acá. La pobreza es una maldición. Yo quiero empezar con eso en esta mañana, porque creo que a veces pensamos que la pobreza es buena, o como que la pobreza es algo que nos toca a algunos, y más en medio de las sociedades que tenemos, donde la gente ve la pobreza como humildad. Es que él es humilde porque es pobre. Yo conozco muchos pobres que son más orgullosos. ¿Sí? Pero la gente piensa y asocia la pobreza: es que yo vengo de una condición humilde. No creo que seas tan humilde, porque a veces ni te dejas enseñar ni te dejas ayudar. Cristo nos redimió de la maldición. La palabra redimir significa dos cosas importantes. Porque usted dice: ¿qué es redimir, pastor? La palabra redimir significa dos cosas importantes. La primera es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Cuando alguien es redimido, es librado de un castigo, de una pena que se le colocó. Cuando usted escuche la palabra, o yo escucho la palabra redimir, redención, tiene que ver con liberar a alguien. Yo fui liberado de el sufrimiento, yo fui liberado de un castigo. Número dos, la palabra redimir significa la acción de adquirir o recuperar algo que se había perdido o que se encontraba embargado. Cuando escuchamos la palabra redimir, podemos nosotros pensar en recuperar algo que se había perdido, algo que se había ido de nuestra vida, algo que se había ido de las manos de Dios. Redimir. Nosotros fuimos redimidos del reino de las tinieblas, fuimos recuperados. En el tiempo de antes estábamos en el mundo, y hago énfasis con el mundo porque es que hoy la iglesia no sabe diferenciar qué es el mundo y qué es el reino de Dios. Fuimos redimidos de la borrachera, fuimos redimidos de la música mundana, fuimos redimidos de todo un sistema que opera para mantenernos a esclavos de las cosas de este mundo. Nosotros fuimos recuperados, fuimos traídos de las tinieblas a la luz. Fuimos traídos de la oscuridad a la luz de mi Jesús. Fuimos recuperados. Fuimos liberados de esa condena, de ese castigo que nos producía el pecado. La paga del pecado es muerte. Nosotros fuimos liberados de la paga del pecado, de la muerte espiritual. Hoy tenemos vida eterna. Hoy tenemos vida eterna. Hoy tenemos vida eterna. Ya el cristiano no muere. No, usted no está convencido de eso. Y usted dice: pastor, yo he visto muchos cristianos muertos. No, están dormidos. Hay algunos hay unos que duermen mucho ya. Pero el creyente no muere, duerme.
descansa hasta que escuche el sonido de la trompeta. Y entonces los que durmieron en Jesús van a ser resucitados. Nosotros fuimos liberados de la muerte eterna. Nosotros fuimos liberados, fuimos recuperados. Esa es la obra de la cruz. Pero también fuimos liberados de la maldición de la ley. Diga conmigo, la maldición de la ley. La maldición de la ley, dice la Escritura, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque la maldición de la ley viene o vino cuando el hombre transgredió los mandamientos de Dios. Por eso el mismo Pablo escribe, hecho por nosotros maldición. La maldición de la ley. Nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley. Entonces podemos hablar de dos cosas. Hubo un traslado de posición del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero también hubo un traslado de estado, de la maldición a la bendición. Creo que en el lugar donde hubo el intercambio, que fue en el madero, nosotros tomamos el lugar de Jesús y allí ocurrió un intercambio. Jesús recibió la muerte que nosotros merecíamos para que nosotros recibiéramos la vida que Él se merecía, que es la vida eterna. Porque Él nunca pecó. Y como Él nunca pecó, la paga del pecado es muerte. Y como Él nunca pecó, Él no se merecía la muerte, pero Él tomó nuestro lugar, tomó la muerte por nosotros para que nosotros tuviéramos la vida eterna que Él tiene. Por eso tenemos vida eterna. Pero además de eso, Él tomó nuestra maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Porque Él nunca transgredió la ley. Él siempre obedeció la ley. Y Él se merecía la bendición, pero Él tomó nuestra maldición al ir a una cruz del Calvario, a ir a morir en un madero. Y allí, al tomar la maldición, Él tomó la maldición para que nosotros recibiésemos la bendición. Ese es el evangelio. Creo que con el mensaje de la vida eterna no tenemos problema. Con la obra de la cruz no tenemos problema. Pero creo que tenemos problema con la parte del mensaje de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Tenemos problema con el mensaje de la bendición. Creemos que podemos ir al cielo. Creemos que podemos irnos en el rapto. Creemos que podemos decir que somos salvos. Pero no podemos llegar a creer que podemos vivir en esta tierra una vida de bendición. ¿Sí? ¿Y por qué, pastor? Porque por años la religión nos metió en la cabeza que tener algo más que los demás no era tan bueno. La tradición nos metió en la mente que tener dinero podía corromper nuestra vida. Pero vuelvo y repito, yo conozco gente que está más corrompida y no tiene nada. Pero la tradición cultural y religiosa nos invadió la mente pensando de que si nosotros pensábamos de esa manera íbamos a ser humildes, íbamos a ser íntegros. Y entonces cuando venimos al evangelio y recibimos el mensaje completo, solo recibimos la parte de la salvación, porque en la parte de la bendición nosotros como que nos atoramos, nos quedamos. Como que ahí no me cuadra y no me funciona. Como que no me cuadra la cosa, ¿cierto? Pastor, ¿y qué es la maldición de la ley? Libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 15. Solo le voy a leer la parte de la que vamos a predicar hoy. Dice: los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditas. Las criadas de tus rebaños y las manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden, frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme.
cuando hablamos de maldición, estamos hablando mire, ¿qué es la maldición, pastor? La maldición es un manto espiritual que cubre a quien no obedece la ley de Dios. Eso es la maldición. Es un manto espiritual. Mire, cuando usted lee Deuteronomio 28 del 15 en adelante, al terminar el capítulo, usted va a encontrar una lista de maldiciones, una lista amplia, objetiva de las maldiciones, y usted va a encontrar que todo lo que le pasa al ser humano está ahí escrito. Todo lo malo que le pasa al ser humano está escrito. Pero usted y yo podemos clasificar en 3 grupos grandes esas maldiciones, como pobreza, enfermedad y muerte espiritual. Usted agarra toda esa lista de maldiciones y las clasifica, y usted va a clasificar que unas tienen que ver con pobreza, como las que leí ahorita, las otras tienen que ver con enfermedad y las otras tienen que ver con la muerte espiritual, con el pecado. Y ahí es donde yo entonces leería 3 de Juan capítulo 1 versículo 2. Miremos el deseo del apóstol Juan con su hijo espiritual Gallo. 3 de Juan capítulo 1 versículo 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en ¿cuántas cosas? Y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Mire las 3 cosas ahí: prosperidad en todas las cosas, eliminación de la pobreza, que es esa, salud, que es eliminación de la enfermedad, y prosperidad del alma, que es eliminación de la muerte espiritual. O sea, la maldición de la ley está basada en esas 3 grandes cosas: pobreza, enfermedad y muerte espiritual. Diga conmigo: pobreza, enfermedad y muerte espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí? Hoy vamos a trabajar el tópico de la pobreza. Hoy vamos a trabajar el tópico. El próximo domingo vamos a trabajar el tópico de la enfermedad. El siguiente domingo vamos a trabajar el tópico de la muerte espiritual. Y el último domingo vamos a hablar de la ley del amor, para poder redimir, para poder recoger y salir de esa maldición. Porque escúcheme, yo tengo una dirección de Dios, y la dirección del Señor es levantar un pueblo sin maldición. Levantar un pueblo sin maldición. Y eso solamente se puede hacer desde la palabra que se recibe y de la palabra que se vive. Amén. Entonces le voy a hablar primero qué es la pobreza, pastor. ¿Qué es la pobreza? Vamos a trabajar hoy. Hoy es clase de enseñanza. ¿Qué es la pobreza, pastor? Libro de Lucas capítulo 4 versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Para dar buenas nuevas a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Mire, ¿quién está hablando ahí? Ahí está hablando mi Señor Jesús. Y mi Señor Jesús está haciendo una declaración al inicio de su ministerio. Cuando entra a la sinagoga, abre el rollo del libro, ¿cierto? Y él lee lo que el libro dice de él, la profecía cumplida. Y si usted y yo podemos ver la unción en la vida de Jesús, el poder que recibió Jesús era para múltiples asuntos de la vida. Pero me llama la atención que el primer asunto de la vida que quiere tratar la unción que había sobre Jesús era la pobreza. Por eso dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido. Muchos podrían llegar a pensar o llegar como a concepcionar: ¿se necesita unción para vencer la pobreza? ¿Se necesita unción para vencer la pobreza? Pero Jesús fue ungido para sacar a los pobres del lugar donde ellos se encuentran. Jesús fue ungido de esa manera, para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora le voy a decir algo: siempre que Dios da una unción para algo específico, es que la unción tiene que ver, o está dirigida y tiene que ver con sacar un demonio de la vida de alguien, de algo, de un lugar, de una generación. ¿Qué quiere decir eso, pastor?
que cuando se nos es dada unciones para poder sacar espíritus. Y cuando se le dio a Jesús unción para libertar a los pobres, era porque la pobreza es un espíritu diabólico. La pobreza es un demonio. ¿Sí está acá? Cuando Dios nos da unción para combatir un problema en la vida de alguien, la unción que Dios nos da, esa unción está asociada porque a quien yo voy a ministrar, a quien yo le voy a predicar, tiene un espíritu en esa área. Si Dios me da unción para trabajar con los enfermos, para sanar a los enfermos, es porque hay espíritus de enfermedad en la vida de la persona. Si Dios me da unción, escúcheme, si Dios me da unción para sanar a los quebrantados de corazón, es que hay demonios asociados en el quebrantamiento del corazón en la vida de esa persona, y la unción viene a mi vida para hacerlos libres. Entonces Jesús recibió una unción para muchas cosas en su ministerio, pero lo primero que recibió fue para hacer libres a los pobres. Esa fue la unción que recibió Jesús, la primera que recibió, la primera faceta de su espíritu. Porque la pobreza es un espíritu diabólico que ataca una o más generaciones y las destruye. Además, ese demonio se opone a la prosperidad que viene de Dios. Cuando alguien está influenciado por el espíritu de pobreza, puede estar hoy sentado en esa silla y el demonio le está hablando y le está diciendo: el pastor ya vino a hablar de plata. Porque quien tiene un espíritu de pobreza se opone a la prosperidad, se opone a la bendición, se opone a que su vida cambie, se opone a ser diferente. Y para eso se necesita un mensaje con la unción de Dios. Se necesita un mensaje para romper ese maldito espíritu de pobreza. En esta casa no van a haber pobres. En esta casa, si alguno llegó pobre, la pobreza se va a romper, porque el espíritu de Dios está en esta casa para libertar al que está pobre, para sanar al quebrantado de corazón, para sanar al enfermo. La pobreza es una cultura de desaliento y una mentalidad que atrae carencia y estancamiento. Todo esto conduce a la ruina. Usted ve que el que es pobre casi siempre está desalentado. Como que piensa para dar el siguiente paso. Tiene una pasividad, tiene una tranquilidad, desaliento y estancamiento. Ahí hay un espíritu de pobreza operando. Una mentalidad que atrae carencia. Siempre lo más barato, siempre lo regular, siempre cualquier cosa que pueda venir a mi vida, atrae carencia. Y él puede tener buena ropa, pero viste mal y para demostrar lástima. ¿Usted sabe que hay gente que demuestra lástima? ¿Qué pastor? Es que estoy pasando tremendo proceso financiero. Si usted supiera lo que yo estoy viviendo, es que estoy pasando. Mire, y a mí me pasa esa situación que cuando me dicen eso uno los voltea a mirar y uno los ve bien gordos. Y uno todo flaco. Es que estoy viviendo una crisis. Yo dije, pero el que está sufriendo es la alacena, que usted la está vaciando. Toda esta mentalidad y eso conduce a la ruina, a la escasez. La gente dice, es que la iglesia tienen plata porque tienen la alfombra, tienen el techo bien bonito y los hermanos se visten bien, los hermanos servidores se visten bien. Si usted supiera todo lo que hemos creído para todo esto. Pero hubiéramos visualizado un ladrillero de iglesia, como hay muchas iglesias que son un ladrillero. Sillas horribles, bafles horribles, todo horrible.
Y es que somos humildes. Yo veo a David haciendo el templo y veo otra cosa. Y David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y sacó una lista: aquí necesitamos esto, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, esto, lo mejor para Dios. Y él tenía el corazón de Dios. Amén. Dígale al que tiene a su lado: así te dice el Señor. La próxima vez que vuelvas a la iglesia, vas a venirte con la mejor ropa. Vas a venirte bien peinado, bien perfumado, porque vas a ver al Señor. Pastor, ¿cuál es el origen de la pobreza? Libro de Génesis capítulo 3 versículo 17. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire, el origen de la pobreza viene desde la caída del hombre en el Edén. Dios había creado un hombre en un ambiente de bendición. O sea, Dios no creó a Adán pensando en que Adán iba a pasar necesidad. Al contrario, le hizo un mundo completo, le hizo en el mundo todo y lo puso como señor de ese mundo. Adán vivía en el paraíso, como decimos nosotros. En el paraíso. Adán vivía en el Edén. Y vivía en el Edén porque era la voluntad de Dios que Adán tuviera todo en abundancia. No como la gente piensa, que tener todo en abundancia para no trabajar. No, mire, Adán tenía todo en abundancia y Dios lo puso a trabajar. Porque el que no trabaja se corrompe. Sí, el que no trabaja se corrompe. Que no mantiene su mente ocupada, su cuerpo ocupado. ¿Qué pasó con Adán? Cuando Adán decide escuchar una voz diferente a la voz del Señor y obedecerla, vino la maldición a su vida. Ahora él iba a comer con dolor. A él le iba a costar mucho conseguir su alimento, conseguir las cosas que requería. Le iba a costar demasiado, porque decidió escuchar una voz diferente a la voz de Dios. ¿Dónde aparece la maldición? El origen de la maldición viene cuando yo decido escuchar otra voz diferente a la de Dios y decido yo obedecer esa voz. Adán decidió obedecer lo que su esposa le dijo, porque su esposa había sido engañada por la serpiente. Uno tiene que definirse qué voz va a escuchar. Si va a escuchar uno la voz que viene de Dios a través de su palabra, o la voz que el diablo puede mandarte usando una persona que él mismo engañó. Ese fue el origen de la maldición. Ahora a Adán no le iba a quedar tan fácil. Ahora Adán tenía que lucharla. Ahora Adán iba a tener problemas para buscar su comida. Y así iba a morir peleando todos los días para trabajar y buscar algo que él pudiera comer. Eso se llama maldición. Porque Dios no lo hizo así. Dios le dio todo y le dio trabajo. Ahora él tiene una lucha constante para poder comer. Él tiene una lucha constante para pagar el arriendo. Él tiene una lucha constante para pagar los servicios. Él tiene una lucha constante para pagar el colegio de sus hijos. Le tocó cambiar de colegio a Caín porque se lo expulsaron de un colegio. Le tocó a pasarlo a un colegio privado, pero él no tenía con qué pagarle el colegio privado a Caín. Cuando yo no tengo ni lo básico de la vida, es que está operando una maldición en mi vida. Él está guerreando por cosas que no debería estar guerreando. Él está peleando por cosas que no tiene que estar peleando. Hay una maldición operando. Adán la tuvo encima. Y mire que, escúcheme, y mire que la maldición no iba dirigida a la persona, sino a la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Pero la tierra era donde él trabajaba.
La tierra era de lo que él vivía. Cuando alguien decide desobedecer a Dios y vivir fuera de la voluntad de Dios, todo lo que está a su alrededor tiene maldición. Absolutamente todo. Por eso hoy mi tarea es enseñarle que la pobreza es una maldición. La pobreza es una maldición. No es una condición normal en el diseño original del hombre. No, no y no. Usted no nació para ser pobre. No, Dios no lo creó a usted para que le hicieran falta las cosas 1000 veces. No. Es que nosotros nacimos pobres, sí, pero no nos vamos a quedar. Porque Dios no me creó para sufrir. Dios no me creó para que me hiciera falta algo. Dios no me creó para que a mis hijos le hicieran falta algo. Dios no me creó para que a mi esposa le hiciera falta algo. No, ese no es el padre que yo tengo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes le pidan? Ese es el Dios que yo tengo. ¿Cuáles son las señales de la maldición de la pobreza? Número 1, cielos cerrados. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 13. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. Cielos cerrados, traído de ese tiempo a este tiempo, cielos cerrados significa que yo trabaje como una persona, pero que por más que yo me esfuerce, por más que yo me dedique, no encuentro el resultado de mi trabajo. No encuentro el fruto de lo que yo estoy haciendo. Cuando hay una maldición operando y los cielos están cerrados, ya no depende de mi esfuerzo. No depende de mi capacidad. Usted puede tener una finca, tener jornaleros, usted trabajar, sembrar, pero si no llueve, por más que usted y yo nos esforcemos, se nos van a morir las plantas. Dice, bueno, no llueve, traigo agua de allí. Ok, trae agua de allí. Pero si no llueve, el agua de allí también se va a acabar. Yo quiero hacerle entender algo a usted. Hay asuntos que yo puedo manejar y hay asuntos que yo no puedo manejar. Hay asuntos que son naturales. Hay gente que no tiene porque no trabaja. Pero hay gente que no tiene porque aún trabajando y esforzándose no se ha percibido que hay una maldición operando en su vida, en su tierra. Hay cielos cerrados, cielos cerrados. Se esfuerza, lucha, batalla, hay un cielo cerrado. Hay un cielo cerrado. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que no, en algún momento no va a tener un momento difícil. Todos lo hemos tenido, ¿cierto? Todos hemos tenido algún momento difícil en nuestras finanzas, un tiempo de escasez. Pero estar a toda hora en la misma lucha, en la misma batalla, es que ya hay una maldición operando. Ya está operando una maldición. ¿Vamos bien hasta ahí? Número 1, cielos cerrados. Número 2, deudas. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿El qué? ¿Cuál es el tesoro de Dios? El cielo. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, que es gentes, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y cumplas. Cuando yo me vuelvo un deudor, yo no soy cabeza, yo soy cola. Yo no estoy arriba, estoy debajo. Quienes están arriba en el sistema financiero son los que le prestan a los demás.
¿Usted no ha visto los reportes de los bancos que todos los días se hacen más ricos? Las ganancias de los bancos todos los días crecen porque ellos están arriba y ellos le prestan a los demás para que los demás les produzcan a ellos. Ellos son cabeza, ellos no son cola, ellos están arriba, no están abajo. Escúcheme, cuando yo tengo deudas y me he vuelto un deudor crónico, quizás hayan cosas que usted se programa para tener, como por ejemplo la compra de una casa. Escúcheme, la compra de la casa que se vuelve una obligación financiera y que usted la va pagando a tiempo. Eso hace parte del sistema en el que vivimos y eso no está mal. Pero cuando yo ya me cuelgo en las cuotas y ya no debo 2 sino 3 y 4 y 5, yo ya estoy endeudado. Yo ya sé, ahí ya está operando una maldición. Y hay gente que comienza a deber en todos lados. No, aquí no hay, ¿cierto? Voy a bajar. Aquí no hay deudores, ¿cierto? Le prestan al vecino, piden en la tienda. El gota a gota. Los gota a gota todo el tiempo están haciendo reformas tributarias. Hay que subirle al cobro de lo que prestamos. Algunos van en el 20%. Eso es estar en una maldición. Le voy a decir una cosa: si usted presta dinero a un gota a gota, usted está bajo una maldición gravísima. Y le voy a decir algo: salir de ahí. ¿Usted no sabe qué es el 20% de una deuda? O sea, usted va a trabajar como 500 veces para pagar el dinero que le prestaron. La única forma de yo saber si estoy en bendición es cuando yo ya puedo prestar. ¿Ya? Cuando yo no ando buscando a ver qué me preste, sino que yo puedo prestar. No le preste a los hermanos de la iglesia, préstele al banco. Le dice: yo tengo una plata, se la presto, me dan los intereses, la meto en una inversión virtual, en un CDT, me devuelve lo que le presté con intereses. No se la presta a un hermano de la iglesia, porque después cuando no le quiere pagar se va de la iglesia y usted pierde la plata y pierde el hermano. Venga, en lugar de ir a prestar, ¿por qué no me voy a trabajar? O sea, si yo necesito un dinero, pues me voy a ir a hacerlo. No a fabricar billetes falsos, no, a trabajar, ¿no? Me voy a trabajar a hacerlo. Sí. Pero las deudas es un sinónimo de maldición. Prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Te pondré por cabeza y no por cola, arriba y no abajo. Así que vamos a pagar. Vamos a pagar. Señor, que hoy venga la unción de pagar las deudas. Señor, que hoy venga la unción de pagar las deudas. Las que le cobren y las que no le cobren. Porque a veces solo pagamos las que nos cobran. Las que no nos cobran no las pagamos. Y son deudas también. Cayó la unción y se explotó esto. Escuchando la voz del diablo gritar. Deuteronomio 28:12. Quiero mostrarle algo. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Escuchen, miren. Para enviar la lluvia. Dice: yo para qué necesito que llueva, ¿cierto? Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. O sea, no quiere decir de que toda obra de tus manos tiene bendición. O sea, el hecho de que yo trabaje no quiere decir de que el hecho de que yo trabaje en el trabajo que yo hago hay bendición, sino que tiene que venir la bendición del cielo a bendecir lo que yo hago. Yo he visto estos dos fenómenos. He visto gente que gana mucho y no vive bien.
Y he visto gente que no gana mucho y vive bien. Porque no hay bendición en el trabajo. No hay bendición en lo que se hace. He visto gente con negocios en la calle y se gana el doble de lo que usted y yo no ganamos. Y trabajan en la calle. Hagan un puesto en la calle, trabajan en la calle. Y cuando les pregunto, ¿cómo le va? No, yo bien, pastor. Yo, ¿y cómo le va? No, sí. ¿Y al mes cuánto hace? No, me hago como 10. Sí. Porque hay bendición ahí. Hay bendición en la obra de sus manos. Mire, cuando usted tiene bendición en la obra de sus manos, usted puede vender tinto, puede vender mangos, vikingos, helados. Sí. A usted le va a ir bien. Sí. Desde que usted tenga la bendición en la obra de sus manos, no importa lo que usted haga, venda, desde que usted esté bendito, a usted le va bien. Mire, bendición en la obra de las manos. Si yo tampoco trabajo, tampoco hay bendición. Yo salí del culto bendito, me voy a dormir hasta el otro domingo. Entonces salió maldito porque salió perezoso. Usted sabe que ahora los de 30 están cansados ya y ya no quieren trabajar. Sí, los de 30 ahora quieren tener 4 empleados, ellos sentarse en una silla y decir, venga, usted mueva allí, mueva, el otro mueva acá, y ya, écheme aire. Mire, cuando usted tenga 70 ya pare. Ya puede ser como le bajo el ritmo, ya como que me relajo un poquito. Pero usted tiene 30, está productivo, tiene 40, está productivo, tiene 50, está productivo, tiene 60, está productivo. Los de 60 no están viejos. Uno ve los de 50 y empiezan a andar más despacio. Y los de 60 eso es. No, viejo después de los 80. Si no, nos va a tocar hacer el partido de veteranos. Pero toda con ambulancias y camillas y todo eso porque... Diga conmigo, yo no voy a tener deudas. En 2025 voy a salir de deudas. Pero dígalo con fe y con seriedad. Que tener deudas es pecado. Voy a salir de deudas este año. Porque son maldición. Yo no voy a tener maldición en mi vida. Amén. Número 3. La tercera señal de una maldición en la vida es la mentalidad de pobreza. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el qué. Pobreza y qué. El que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá qué. ¿Recibirá qué? Okay. Mire, cuando una persona menosprecia el consejo, es porque tiene una fortaleza en su mente que lo hace predisponerse para pensar de una manera. Uno le puede hablar, usted le puede decir, pero hay una fortaleza mental. Dice, no, yo soy así. Así pienso yo, así soy yo, así muero yo, así me criaron, así. Hay una fortaleza en la cabeza. Que cuando viene el consejo como es una fortaleza, el consejo no es capaz de penetrarle, no es capaz de entrarle. Entonces la manifestación es que se menosprecia el consejo. Se tiene en poco el consejo. Esta persona puede tener recursos, pero él da y vive como pobre. Porque la maldición de pobreza está presente en su vida. Hay gente que espera que el gobierno le solucione, que la iglesia le solucione, que los amigos le den. Él quiere todo gratis. Como dice el adagio popular, como nos gusta a nosotros, gratis. Cuando hay mentalidad de pobreza, lo gratis a nosotros nos parece atractivo. Sí, cuando hay mentalidad de pobreza. Usted sabe que hay gente que quiere vivir de otros.
que quiere recibir de otros, un parásito. Es que me va a ayudar el gobierno, es que me va a ayudar el primo, el tío, el amigo, es que aquí y allá. Mire, escúcheme una cosa, ahí hay una mentalidad de pobreza. Eso es demoníaco, eso es satánico. A mí no me gustan las cosas gratis, porque cuando usted va donde es gratis, primero encuentra un montón de gente. Segundo, está para vencerse. Cuando usted paga, usted exige. Cuando usted paga, usted dice: yo lo quiero así, yo pagué por esto, yo me merezco esto que estoy pagando. Pero cuando usted le regalan, le toca esperar, le toca que le den cualquier cosa y usted no puede decir nada, entonces la dignidad suya se va al piso. Hay gente que no se siente digna de vestirse bien. Van a ver una camisa, ay, esa camisa está muy cara. Si es para usted. Se sientan a pagar un plato de comida y piensan que la comida es cara. Para mí la comida no es cara. Porque usted se supone que trabaja para comer y para comerse lo que usted quiere y para... Mire, es más, le voy a decir algo. Dios te da conforme a tus gustos. Si usted está orando por esposo, me metí donde no era. Señor, mándamelo como sea. No importa como sea, así no tenga pelo, así no tenga plata, así como sea, Señor, mándalo, pero manda a cualquiera. Y después dice: Señor, ¿por qué me lo envió? Porque me pidió, no especificó. A Dios le gusta que tú tengas buenos gustos. Las ropas de Jesús eran ropas de reyes. Por eso cuando Él murió, los soldados querían cogerse la ropa del Señor. Si fuera en este tiempo, ¿cómo cree que Jesús estaría vestido? Ferragamo. El traje de Jesús que compró por Temu. Me ríen, ¿no? Mire, hay que romper la mentalidad de pobreza en nosotros. ¿Cuándo vas a llevar a tu esposo a un buen restaurante? Ay, es que yo soy pobre. Quítese esa mentalidad de pobre. Arranca esa mentalidad. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el Dios que tenemos. Mire, si no cambiamos la mente, si no cambiamos nuestros gustos, si no cambiamos nuestra concepción mental, Dios no va a poder hacer nada en nosotros. Usted tiene que empezar a gustarle lo bueno. Y si a usted le gusta lo bueno, Dios lo va a cambiar de nivel de vida y Dios lo va a llevar a algo, porque Dios, vuelvo y repito, te va a dar conforme al deseo de tu corazón. Conforme a lo que tú quieres, es el Dios que tú vas a tener. No, es que pastor, yo como cualquier cosa, yo como por ahí. Yo vivo por ahí en cualquier lado. ¿Por qué tiene que vivir en cualquier lado? Si usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. ¿Usted cree que el hijo de Bill Gates viviría en cualquier lado? ¿Los hijos de Elon Musk vivirían en cualquier lado? Y entonces los hijos de Dios tienen 4 hijos y se quieren meter en una pieza. O sea, ellos son 6 y quieren meterse en una pieza y quieren comprar el mega camarote y vivir ahí. Mire, eso no es dignidad. Sus hijos tienen que tener su habitación propia. Sus hijos deben tener su closet propio. Sus hijos deben tener su espacio propio. Ay. ¿Por qué no? ¿Qué malo tiene eso? Yo no le estoy diciendo que aquí todos vamos a ser millonarios, que todos vamos a ser ardilalules. Yo no le estoy diciendo eso, ¿no? Le estoy hablando de dignidad. Le estoy hablando de que en su casa tiene que haber abundancia. De que si le llega una visita, usted le sirve lo mejor, no, no como que váyase porque no hay.
Tiene que ser abundante, usted tiene que ser amplio. Mire, le voy a decir una cosa, usted tiene que ser amplio. ¿Qué vamos a hacer esto? Yo pongo más que todo el mundo. Amplio. ¿Y usted se mueve en fe? ¿Qué tal esos cumpleaños, Amparo? Diga conmigo, la mentalidad de pobreza va a salir de nuestra vida. Porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que tiene bien a sus hijos. Y nosotros somos sus hijos. Nosotros no venimos a la iglesia por plata. Es que la iglesia es pura. No, nosotros no. Mire, nosotros necesitamos vivir bien para hacer la obra de Dios, para ganar las almas, para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos, para extender el reino de Dios, para vivir en santidad. Es que si cogen plata se vuelven pecadores. Mentiras. ¿Quién dijo eso? Porque ahora, es que evangelio de prosperidad. Y los que hablan y dicen que evangelio de prosperidad son los que más les gusta la plata. Son los más ávaros. Al contrario, aquí no nos gusta aquí nos gusta gastar la plata, invertir la plata. Mire, yo le estaba orando al Señor esta semana y le estaba diciendo: Señor, permítenos comprar el sonido rápido para comprar la pantalla que nos hace falta. Sí, ¿por qué no? O sea, si usted a veces se sienta atrás y no ve, podemos colocar una buena pantalla acá, donde salga todo acá. ¿Por qué no? Usted es un cristiano de nivel. Uno comienza cambiando la actitud, después Dios manda el resto. Sí. Uno comienza a cambiar la manera de pensar. ¿Cómo romper la maldición de la pobreza? Primero, tenemos que reconocer ya definitivamente que Dios quiere prosperarnos. O sea, todo comienza con reconocer que Dios quiere que nosotros tengamos éxito, que a nosotros nos vaya bien. Es lo primero que tenemos que reconocer. Deuteronomio 28:2 dice: y vendrán sobre ti todas ¿qué? Todas estas ¿qué? Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros vivamos bien. Por eso Dios los quería meter en una tierra prometida. Por eso Dios quería llevarlos a la tierra que fluía leche y miel, a una tierra de abundancia, de frutos abundantes. Los frutos de la tierra eran frutos grandes. Dios quería que ellos vivieran bien. Era su voluntad, era su deseo. Vuelvo y repito, el dinero nunca es malo. Y el dinero nunca será el problema. Tener dinero no es malo. Lo malo es que el dinero me tenga a mí. Eso es diferente. Ser esclavo del dinero es lo malo. Si yo por hacer dinero no tengo tiempo para mi familia, si yo por hacer dinero no tengo tiempo para servir a Dios, no tengo tiempo para... Ahí se convierte el dinero en malo, porque el dinero me tiene a mí. Pero cuando yo tengo el dinero y yo someto al dinero, es la voluntad de Dios. Número 2. Ya le dije el primero, cómo romper la maldición de la pobreza. Tengo que reconocer que Dios quiere prosperarnos. Número 2, debo creer en la obra de la cruz. Debo creer en la obra de la cruz. La cruz es la fuente de toda provisión sobrenatural. Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocéis la gracia, que por amor a vosotros se hizo pobre. Diga conmigo, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre por amor a nosotros. Y usted va a decir: pastor, Jesús se hizo pobre porque vino del cielo, de ser el rey del universo, y vino a la tierra y se convirtió en un ser humano común y corriente. Jesús se hizo pobre en la cruz del Calvario, porque le fueron quitadas sus vestiduras. Y cuando le fueron arrancadas sus vestiduras, Él en la cruz llevó nuestra pobreza. Quedó desnudo como símbolo de que Él, siendo rico, teniendo vestiduras de rico, se hizo pobre en la cruz de Calvario. Ese fue el intercambio. El intercambio es que en la cruz del Calvario
Jesús, no siendo pobre, porque no era pobre, fue a la cruz del Calvario y murió como pobre. Murió como pobre para que tú no tengas que pasar por la pobreza, para que yo no tenga que pasar por la pobreza. Jesús tomó mi lugar para que yo no tenga que pasar por la pobreza. Él pagó la pobreza por mí. Él pagó la enfermedad por mí. Él pagó por el pecado por mí, porque se hizo pecado cuando Él no hizo pecado. Él fue a los lugares más profundos de la tierra para que yo no tuviera que ir al infierno. Esa es la obra completa de la cruz. Jesús lo hizo por mí para que yo no tenga que ir ahí. Número 3. Yo ya fui redimido de la maldición. Yo ya fui redimido de la maldición. Vuelvo y repito, yo ya fui redimido de la maldición. Lo que pasó en la obra de la cruz ya pasó. Yo ya fui redimido. Yo ya fui redimido. Ahora usted va a decir, pastor, ¿por qué estoy lidiando todavía con ciertas cosas en mi vida? Porque todavía no hemos activado la bendición. Debe haber una activación de la bendición. Mire, a usted le pueden dejar una herencia. Número 1, si usted no sabe, no la reclama y no la tiene. Número 2, si usted llega a enterarse que tiene una herencia, pero no va y hace el proceso para que le entreguen la herencia y hace escrituras, usted no va a poder disfrutar de ella. Lo mismo pasa con esto. Si yo no sé que Dios me quiere bendecir, yo no tengo bendición. Pero si yo no activo la bendición en mi vida con el pacto de Dios, yo nunca voy a poder disfrutar de la bendición que Él tiene para mí. Nunca voy a poder disfrutarla. De decir, yo soy cristiano, Cristo me redimió. Claro, pero tú tienes que activarla. Hebreos 7:6. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía ¿qué? Ayúdeme, ¿bendijo a qué? Ok, Abraham tenía promesas pero no tenía bendición. Hay muchos cristianos con muchas promesas pero sin bendición. Yo tengo la Biblia de promesas. Qué bien, tenga la Biblia de promesas, pero tú puedes tener la promesa y no tener bendición. Abraham tenía la promesa de que iba a ser padre de multitudes, pero no tenía la bendición. Porque escúcheme, Cristo nos redime de la maldición y podemos quedarnos redimidos de la maldición, pero eso no indica que yo tenga bendición. O sea, yo fui redimido de la maldición, o sea, listo. Pero la bendición, ¿dónde está? Cuando yo soy redimido de la maldición, yo identifico que tengo promesa. Identifico lo que Dios quiere hacer en mi vida. Yo lo identifico. Sé que la voluntad de Dios es que a mí me vaya bien. Sé que la voluntad de Dios es que yo viva bien. Abraham tenía promesas. Yo le pregunto una cosa en esta mañana: ¿usted tiene promesas de Dios para su vida? ¿Tiene promesas de salud? ¿Tiene promesas de familia? ¿Tiene promesas económicas? Sí, alguno tendrá promesas. Yo tengo promesas. No, promesas. A mí Dios me dio una palabra hace unos años con una tremenda revelación. Una palabra. Alguien vino y me profetizó algo, una revelación. Eso, Dios mío, yo le dije, este señor tuvo que haber visto el cielo, ver los 400 ángeles, los 500 ancianos. Pero Dios usó a ese hombre de Dios para decirme: a ti nunca te va a hacer falta nada. Así, sencillo, a ti nunca te va a hacer falta nada. Y cuando yo escuché ese mensaje y supe que venía de Dios, yo ya tenía mi promesa. Yo ya tenía mi promesa. Yo ya caminaba por la fe en la promesa. Sabía que tenía una promesa, pero no tenía bendición. Tenía la promesa y no tenía bendición. Y usted se puede ir de este lugar en esta mañana con la promesa, pero irse sin bendición. Y así anda mucho creyente, mucho cristiano, mucho ministro, con la promesa, pero sin bendición. Versículo 7. Yo siento la presencia de Dios. 7. Y sin discusión alguna, diga
conmigo sin discusión alguna. El menor es bendecido por el mayor. Sí, no discutamos nada. Aquí funciona así. El mayor bendice al menor. Abraham tenía promesas. Abraham, Dios mismo le había dado las promesas. Porque Dios mismo le había dado las promesas a Abraham. Tenía un problema, que tenía promesa y no tenía bendición. Porque hasta ahora nadie había bendecido a Abraham. Y usted dice, pastor, ¿y por qué Dios que le dio la promesa no bendice a Abraham? Porque Dios usa siempre a un hombre para bendecirte. Y escuche, Dios te da la promesa, pero Dios usa una vasija, un hombre para bendecirte a ti. Los padres de Abraham nunca lo bendijeron porque nunca conocieron a Dios, porque no tenían bendición. Entonces él necesitaba que uno mayor le bendijera. Él tenía la promesa, pero necesitaba encontrarse con uno mayor que él para que lo bendijera. Y ahí fue donde apareció Melquisedec, sacerdote, rey de Salem, príncipe de paz, sin genealogía, sin principio ni fin de días, hecho semejante al Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo. Tenía que bendecir. Tenía que bendecir. Y sin discusión alguna. Vuelvo a repetir eso, sin discusión alguna. Si no te bendice a alguien mayor que tú no vas a tener bendición. Y Abraham entendió eso. Por eso cuando Abraham venía de la derrota de los reyes de Kedorlaomer, después de recuperar a Lot, porque hay gente que tiene grandes victorias, pero que las grandes victorias que ha tenido hoy no lo habilitan para tener las grandes promesas que Dios le va a dar mañana. Había recuperado a Lot, había recuperado la riqueza de Sodoma, de Gomorra, pero él no tenía la bendición de Dios todavía. Hay gente aquí sentada en la silla que ha peleado grandes batallas, que ha recuperado cosas que había perdido, pero aún no tiene la bendición del Señor. Porque con la bendición del Señor él iba a ser el heredero del mundo. Usted sabe que usted es hijo de Abraham. Yo soy hijo de mi padre Abraham. Él es mi padre Abraham, mi padre en la fe. Para los que no creen en paternidad espiritual, nosotros somos hijos del padre Abraham. Somos hijos espirituales de nuestro padre, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, es nuestro padre espiritual. Entonces él necesitaba y se encuentra con Melquisedec. Y él dice: yo aquí necesito la bendición de este hombre, que es mayor, es un sacerdote, es mayor que yo. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno quien se da testimonio de que vive. Escúcheme. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham necesitaba tener un acceso a la bendición porque la promesa ya la tenía. Pero la única forma de él tener un acceso a la bendición del sacerdote era que él tenía que presentar sus diezmos. ¿Cuál es la revelación, pastor? La revelación es la siguiente. Abraham entendió que si él diezmaba en ese momento, él iba a ganarse algo que se llamaba bendición que él no tenía. Ahora, mire, présteme atención. Mire esto. ¿Usted sabe que la bendición tiene un nombre? ¿Sí sabe que la bendición tiene un nombre? Vuélveme a colocar el primer versículo. La bendición tiene un nombre. 14, póngame el 14. Para que en Cristo Jesús la bendición ¿de quién? ¿De quién es la bendición? ¿De quién es la bendición? ¿Usted sabe por qué la bendición es de Abraham? Porque fue el primero que diezmó. Porque cuando tú diezmas, la bendición, escúcheme, la bendición de Abraham, la herencia de Abraham se te atribuye a ti. Abraham lo que hizo fue ganarse la bendición que Adán había perdido. Abraham recuperó a través de su diezmo la bendición que el primer hombre había perdido.
Por eso cuando él la recupera, Dios le dice, ¿se acuerdan que Dios le había dicho a Adán? Y lo bendijo Dios y les dijo fructificar. Sobre Adán había una bendición. Ahora esa bendición, por causa del pecado y la desobediencia, él la había perdido. Pero llegó Abraham a creerle a Dios, a obedecer a Dios y a diezmar. Y cuando él diezma, inmediatamente recupera la bendición que Adán había perdido. Y Dios hace algo. Ahora a esta bendición le voy a poner nombre. Ahora esta bendición se va a llamar la bendición de Abraham. Y la bendición de Abraham, escúcheme, fue la bendición sellada por el pacto del diezmo. Por eso toda persona que tiene un pacto con Dios, que diezma a Dios y que entiende que el diezmo es un pacto, sobre él está la bendición de Abraham. A donde quiera que él vaya está la bendición de Abraham. Con él está la bendición de vuestro padre Abraham. Para que por... ¡Ay! Es que a mí me va a bendecir el gobierno. Yo prefiero la bendición de mi padre Abraham. Yo necesito la bendición de mi padre espiritual Abraham en la fe. Esa es la bendición que yo quiero. La bendición de mi padre, sin discusión alguna. Entonces Melquisedec, ¿qué hizo? Yo te voy a bendecir. Y mire esto. Cuando Abraham saca los diezmos, Melquisedec saca pan y vino. Saca pan y vino, o la Santa Cena. Muchísimo tiempo atrás de ser instituida la cena, hubo un pacto en ese momento. Cuerpo y sangre y diezmos es lo que hace que venga a la tierra nuevamente la bendición de Abraham. Por eso usted, escúcheme, por eso usted puede ser una persona que llega hoy a la iglesia y usted dice, pastor, yo me gano 10,000 pesos a la semana. Ok, te ganas 10,000 pesos a la semana. Saca 1,000 pesos, los separas para Dios, los entregas en el altar de Dios. Y esos 1,000 pesos hacen algo. Los 1,000 pesos hacen algo. Aquí hay un heredero de la bendición de Abraham. Aquí hay un heredero de la bendición de Abraham. Venga y alcáncelo. Porque escúcheme, ¿cuál es la dinámica de la bendición? La dinámica de la bendición es que la bendición te alcanza. Entonces tú te vas de la iglesia después de dar los 1,000 pesos y la bendición empieza a perseguir. ¡Allá va! ¡Cójalo! La bendición te alcanza. Tú estás en el trabajo y te llega la bendición. Tú estás en tu casa y te llega la bendición. La bendición empieza a buscarte. La bendición empieza a perseguirte. Ahora tú no eres el que busca la bendición. Ahora la bendición es la que te alcanza, te persigue, te busca. Tú no andas pidiéndole ayuda al uno, tú no andas pidiéndole ayuda al otro. No, ahora la bendición es la que te persigue, te sigue. Y ahora va donde tú quieras que vaya. Porque esos 1,000 pesos están gritando: Él es heredero de Abraham. Llega al otro servicio y ya no se ganó 10,000, sino se ganó 100,000. Te saca sus 10,000 y ahora él está entendiendo el sistema. Se le está revelando algo, que es heredero de una bendición. Y ahora viene y lo coloca en un alfolí, que aquí lo reciben hombres mortales. Hombres mortales. Los hermanitos que vienen y se paran acá y le dicen Dios le bendiga. Y el otro hermanito que van acá le dice Dios bendiga. Hombres mortales. Los que cuentan son hombres mortales. La cuenta son hombres no mortales. Pero cuando usted está viniendo al alfolí y en el altar del Señor, el Señor Jesús, como el sumo sacerdote de nuestra confesión, está parado y está recibiendo tu diezmo. Está recibiendo tu diezmo y lo está presentando en el altar de Dios. Y en el cielo se está diciendo algo que dice: Él es heredero de la bendición de Abraham. Por favor, persíganlo, persíganlo, búsquelo. Él va a Centro Mundial de Gloria. A él se le reveló el pacto del diezmo. A él me lo persiguen, me hacen el favor. Y salen los ángeles con la bendición de nuestro padre Abraham y buscan a aquellos herederos de la bendición y comienzan a bendecirlo. Él tiene un puesto, él vende limonada en la calle, pero viene la bendición de nuestro padre Abraham y viene alguien y le dice: hey, yo quiero hacer una inversión contigo. Vamos a colocar un negocio mucho más grande. Acá está el dinero, acá está el local, acá está todo lo que tú necesitas. Wow. Mire, el dinero es lo de menos. En la iglesia quieren plata. No, es Dios que te está buscando para que tú hagas un pacto con Él y poderte bendecir, poderte dar,
poderte sacar del nivel de la pobreza. Por eso, escúcheme bien. Escúcheme bien, yo quiero ser heredero de la bendición de mi padre Abraham. Yo quiero ser heredero de la bendición de mi padre Abraham. Yo quiero ser un heredero de la bendición de mi padre Abraham. No le vamos a mendigar a nadie nada. No le vamos a pedir a nadie nada. No, la bendición nos va a perseguir. La bendición nos va a seguir a nosotros. La bendición va a ir detrás de nosotros, porque somos herederos. Somos herederos de la bendición de nuestro padre Abraham.